¿Alguna vez has sentido que, aunque todo parece estar en orden por fuera, por dentro algo se ha roto? No es un grito, no es una explosión, es algo mucho más peligroso. Es un silencio que pesa, un silencio que aprieta el pecho y te susurra al oído que, quizás, todo tu esfuerzo ha sido en vano. Si estás aquí no es por accidente. Estás aquí porque tú también conoces ese peso. Hoy, a través de la historia de Stico, vamos a descubrir cómo transformar ese dolor en una fortaleza inquebrantable. Quédate hasta el final. Lo que estás a punto de escuchar no solo cambiará tu perspectiva sobre el fracaso, te enseñará a dominarlo. Stico estaba sentado frente a una pantalla apagada. En la habitación no había ruido, no había mensajes, ni nadie preguntando cómo estaba. Pero el silencio no siempre significa paz. Existe un tipo de silencio que no descansa. Es el silencio del hombre que ha hecho todo bien y, sin embargo, se siente vacío. Durante años, Stico cumplió horarios, promesas e historias que otros escribieron para él. Se convirtió en el arquitecto de una vida que no le pertenecía. Y ahí estaba, cansado, con una derrota que nadie más parecía notar porque era una derrota interna. Fallar como fallan los adultos es la forma más solitaria de morir en vida. No hay testigos, no hay drama. Solo una pregunta que aparece sin permiso. ¿Y si todo este esfuerzo no sirvió para nada? Séneca decía que a menudo sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El dolor de Stico no venía de lo que había perdido, sino de la historia que se contaba a sí mismo sobre esa pérdida. Intentó que el ruido interno se detuviera, pero cuanto más huía, más fuerte se volvía la angustia. Porque el primer paso para la verdadera fortaleza mental no es el cambio, es el quiebre. Para construir un templo nuevo, primero hay que aceptar que las viejas columnas se han derrumbado. Si este sentimiento te resulta familiar, escribe en los comentarios: "Estoy listo para el silencio". Esto ayuda a que el algoritmo de YouTube entienda que este contenido es vital para quienes buscan claridad. ¿Alguna vez has dicho que estás bien mientras sentías que te estabas ahogando? Stico lo hacía todos los días. Lo que no sabía era que cada vez que decía sí a otros queriendo decir no, se estaba robando un pedazo de su propia alma. Hoy entenderás por qué intentar encajar es la forma más rápida de destruirse. Stico intentó hacer lo que todos hacemos cuando el mundo se agrieta: seguir adelante como si nada pasara. Sonreía en las reuniones. Decía "todo bien" sin sentirlo. Aceptó más peso del que sus hombros podían sostener y cayó lo que su garganta gritaba por liberar. Se adaptó, una vez más. Pero aquí reside la trampa mortal. Cada pequeña concesión parecía inofensiva. Un favor aquí, una crítica aceptada allá. Pero juntas, estas piezas formaron un monstruo silencioso: el autoabandono. Stico no estaba siendo presionado por el mundo de forma directa. No hacía falta. Él mismo era su carcelero más cruel. Había aprendido 3 mentiras peligrosas que muchos de ustedes creen hoy. 1. Que agradar es la única forma de sobrevivir. 2. Que fallar es decepcionar a quienes amas. 3. Que si te detienes, pierdes tu valor como ser humano. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Stico estaba viviendo bajo la perspectiva de los demás, olvidando que su valor no dependía de la aprobación externa, sino de su carácter interno. Y entonces, lo inevitable ocurrió. La derrota se hizo visible. Un proyecto fracasó. Una puerta se cerró para no abrirse más. No hubo aplausos por su esfuerzo, ni comprensión por su cansancio. Solo una sensación fría y clara: no fue suficiente. Aquí es donde nace el verdadero conflicto, ese que sientes en el estómago antes de dormir. ¿Debes seguir intentando encajar en un molde que te rompe, o empezarás finalmente a sostenerte a ti mismo? La mayoría de la gente abandona en este punto. Buscan distracciones, vicios o culpan al destino. Pero tú no eres como la mayoría.
Estás viendo esto porque buscas la disciplina interior aplicada a la vida real. El miedo de Stico era el miedo a llegar a su límite. Pero en el estoicismo, el límite no es el fin del camino, es el comienzo de la verdadera fuerza. Antes de pasar al descubrimiento que cambió la vida de Stico, dale un me gusta a este video si alguna vez has sentido que das más de lo que recibes. Tu apoyo permite que este mensaje de fortaleza llegue a más personas que sufren en silencio. ¿Y si te dijera que el 90% de tus preocupaciones actuales son en realidad una pérdida de tiempo? No lo digo para juzgarte, lo digo porque Stico descubrió que estaba peleando una guerra en un campo de batalla donde él no tenía armas. La revelación no vino con música épica, sino en un momento de soledad total. Prepárate, porque lo que Stico entendió ese día es el fin de tu ansiedad y el inicio de tu poder. Stico caminaba solo por la ciudad. Todo a su alrededor seguía igual. El ruido, la gente con prisa, los problemas esperando en casa. Pero entonces, algo hizo clic. No fue una teoría complicada, fue un alivio físico. Entendió que no todo lo que ocurre merece ser controlado, pero todo lo que ocurre merece ser visto con claridad. Por primera vez en años, Stico dejó de preguntarse cómo evitar el dolor. Dejó de buscar el escondite perfecto. En su lugar, empezó a preguntarse, ¿qué parte de este dolor depende de mí? Ahí nació el principio fundamental del estoicismo, diferenciar lo que puedes controlar de lo que no. Stico miró su vida y dividió el mundo en dos. Lo incontrolable, el resultado de sus proyectos, la opinión de los demás, el reconocimiento que nunca llegó, el pasado que ya se fue. Lo controlable, su respuesta, su postura interna, su disciplina interior y su juicio sobre lo que le sucede. Epicteto, quien nació esclavo y murió como uno de los hombres más libres de la historia, enseñaba que el camino a la felicidad comienza por entender esta distinción. Stico dejó de pelear contra el fracaso. Dejó de verlo como un enemigo. Empezó a observarlo como se observa una herida, sin dramatizar, sin negarla, pero con la firme intención de curarla desde adentro. Este es el inicio de la verdadera fortaleza mental. No es una fuerza ruidosa que grita, puedo con todo. Es una fuerza silenciosa que dice, no importa qué pase, yo decido quién soy frente a ello. Si has llegado hasta este punto del video, ya tienes más claridad que la mayoría de las personas allá afuera. Estás dejando de ser una hoja movida por el viento para convertirte en la roca que el viento no puede mover. Suscríbete ahora a Stico en Silencio si quieres seguir construyendo esta disciplina. No somos un canal de motivación pasajera, somos un espacio para los que buscan la maestría sobre sí mismos. Saber qué controlar es solo la mitad de la batalla. La verdadera prueba no ocurre en la paz de tu habitación, sino cuando el mundo te empuja. Stico no cambió de la noche a la mañana. El cambio fue lento, incómodo y a veces doloroso. ¿Estás listo para saber qué hizo Stico cuando la primera crítica golpeó su puerta después de su revelación? Aquí es donde la mayoría falla y donde tú empezarás a ganar. El cambio de Stico no fue un evento, fue un ejercicio. Volvió a su rutina y se enfrentó a los mismos disparadores de siempre. Una crítica injusta en el trabajo, la expectativa asfixiante de su familia, un silencio incómodo en una conversación importante. Antes, Stico habría reaccionado de inmediato. Habría intentado defenderse, explicar su punto de vista o, peor aún, se habría hundido en la culpa. Pero esta vez hizo algo revolucionario. Nada. Simplemente respiró. En ese segundo de silencio, Stico encontró su libertad. Comprendió lo que Viktor Frankl describiría siglos después. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestra capacidad de elegir. Stico eligió no traicionarse para evitar una tensión pasajera. Eligió no hablar desde el miedo a ser juzgado. Eligió el silencio interior como su escudo más poderoso. Cada día, Stico practicaba lo mismo. Antes de responder a cualquier correo,
mensaje o comentario hiriente, se hacía una sola pregunta: ¿esto depende de mí o solo estoy intentando controlar lo incontrolable? Si la respuesta era que no dependía de él, Stico dejaba ir la preocupación. No era indiferencia, era eficiencia emocional. Este ejercicio es sencillo de entender, pero difícil de ejecutar. Es una disciplina que se oxida si no se usa. La serenidad no llegó a Stico como una paz constante o un estado místico. Apareció como firmeza, como una estabilidad que le permitía estar en medio de la tormenta sin ser parte de ella. Esto es el estoicismo práctico. No es leer libros, es decidir no quebrarse cuando el jefe grita o cuando el plan fracasa. Es la disciplina interior aplicada al barro de la vida diaria. La mayoría de las personas son esclavos de sus reacciones. Si tú quieres ser el amo de tu mente, comenta abajo: yo elijo mi respuesta. Al escribirlo, estás sellando un compromiso con tu propia disciplina. Con el tiempo, algo cambió en Stico, pero no fue su entorno, ni su cuenta bancaria, ni el clima. Lo que cambió fue lo único que realmente importa: su mundo interior. Stico dejó de ser un mendigo de aprobación para convertirse en el monarca de su propio espíritu. ¿Quieres saber cómo se ve un hombre que ya no puede ser herido por las circunstancias? Prepárate para descubrir el secreto de la estabilidad inquebrantable. Pasaron los meses y el cambio en Stico se hizo evidente. Ya no buscaba la validación de los demás. No porque se hubiera vuelto un hombre frío o indiferente, sino porque ya no la necesitaba para sostenerse. El mundo a su alrededor seguía siendo el mismo: caótico, injusto y ruidoso. Las personas seguían teniendo sus propias agendas y juicios, pero la forma en que Stico habitaba ese mundo era radicalmente distinta. Ahora era más sobrio, más firme y, sobre todo, más silencioso. Había comprendido que la verdadera libertad no consiste en que el mundo haga lo que tú quieres, sino en que tú no dependas de lo que el mundo haga. En este punto de su viaje, Stico integró una de las verdades más profundas de la filosofía: el fracaso no tiene el poder de destruir al hombre que se gobierna a sí mismo. Al contrario, el fracaso tiene una función sagrada: lo ordena. Como el fuego que purifica el oro, los obstáculos de Stico eliminaron sus debilidades y dejaron solo lo esencial. Él no se volvió invencible en el sentido de que nada malo podía pasarle, se volvió estable. Y en un mundo lleno de personas reactivas y ansiosas, la estabilidad es la fortaleza más rara y magnética que existe. Este es el magnetismo de Stico en silencio. No es una voz que grita para ser escuchada, sino una presencia tan sólida que los demás no pueden evitar notar su peso. Cuando dejas de necesitar que el mundo te aplauda, el mundo, paradójicamente, empieza a respetarte. Pero para entonces, ese respeto ya no te importa, porque tu propia aprobación es suficiente. Si aspiras a esta soberanía interna, si quieres dejar de ser un esclavo de las opiniones ajenas, dale un toque a la campana de notificaciones. Estamos construyendo una comunidad de personas que eligen el gobierno de sí mismos sobre el caos del mundo. Hemos visto la caída, el quiebre y la reconstrucción de un hombre, pero la historia de Stico no termina aquí, porque su historia es en realidad la tuya. Hoy, Stico camina sin prisa por las mismas calles que antes lo asfixiaban. ¿Quieres saber cuál es el secreto final para caminar entre las llamas sin quemarte? Quédate estos últimos minutos, porque este es el llamado que has estado esperando. Stico no camina sin prisa porque todos sus problemas se hayan resuelto. El mundo sigue siendo un lugar de sombras y desafíos. Camina así porque ya no huye. Ha entendido que fallar no es el fin del camino, ni una marca de vergüenza. El fracaso es el filtro que separa a los que solo desean de los que realmente son. Es la prueba. Es la forja. Si esta historia ha resonado en lo más profundo de tu ser, no es una casualidad. Tal vez tú también estás enfrentando una derrota que nadie más ve. Tal vez estás agotado de sostener las expectativas de todo el mundo mientras tú mismo te desmoronas por dentro.
Este canal, Estico en Silencio, es tu espacio para practicar ese silencio interior. Aquí no venimos a quejarnos del mundo, venimos a cultivar la fortaleza mental necesaria para dominarlo. Venimos a aprender a no quebrarnos, sin importar cuán fuerte sople el viento. Recuerda siempre esta verdad que Estico lleva grabada en su espíritu. El hombre que se domina a sí mismo no le teme al fracaso. Lo utiliza, lo convierte en peldaño, en lección, en poder. No busques la paz afuera, búscala en el silencio, búscala en la serenidad, búscala en la disciplina, porque ahí, justo ahí, es donde comienza todo. Si estás comprometido con tu propia transformación, suscríbete y activa todas las notificaciones. No permitas que el algoritmo te distraiga de lo que realmente importa. Comparte este video con alguien que necesite recordar su propio valor. Soy Estico y nos vemos en el próximo silencio. El silencio es el rugido de un alma que finalmente ha tomado el control.